Zombie Apocalypse. Hoy vamos a ver la gramática should have, could have y would have. Sabemos que hay verbos modales que funcionan como el pasado de otros. Tal es el caso de can y could, así como will y would, pero la forma en pasado no termina ahí. Los verbos modales también pueden trabajar en conjunto con el presente perfecto, que sería el verbo have más el pasado participio del verbo principal de la oración, y esto es para referirse a algo que ya sucedió. La definición de los modales más el have nos dice que se refiere a eventos en el pasado y su estructura es la siguiente. Para la parte afirmativa tenemos la estructura que sería el subject más el modal verb más el have más el verbo en pasado participio más el complemento. En forma negativa tenemos la estructura subject más modal verb más not más have más el verbo en pasado participio más el complemento. Y para la parte interrogativa tenemos la siguiente estructura, que sería el modal verb más el sujeto más el have más el verbo en pasado participio más el complemento, y al finalizar el complemento tenemos el signo de interrogación. Como sabemos, los verbos modales expresan posibilidad o probabilidad. Cuando los utilizamos en forma infinitiva del perfecto, que sería el have más el participio en pasado, los verbos modales indican especulación sobre cosas en el pasado. Primero vamos a ver could have. Este modal lo podemos utilizar para expresar que algo fue posible en el pasado pero que en realidad no pasó. Tenemos el siguiente ejemplo. En ese ejemplo podemos ver el por qué utilizar el modal could más have, ya que estamos expresando en la oración algo que fue posible en el pasado pero que al final de cuentas no pasó. Como les había explicado anteriormente, aquí podemos observar que la estructura afirmativa cumple perfectamente. Es decir, primero tenemos el sujeto, después tenemos el modal verb, más el have, más el verbo en pasado participio, y finalmente tenemos el complemento. Ahora vamos a ver should have. Se utiliza cuando algo no ocurrió pero habría sido mejor que hubiera ocurrido. En la negativa, estos referentes nos indican que algo sucedió pero habría sido mejor que no hubiera ocurrido. Y aquí tenemos dos ejemplos, uno en la forma afirmativa y otro en la forma negativa. En estos ejemplos vemos que se habla sobre un suceso que no ocurrió pero habría sido mejor que si hubiera ocurrido. De igual manera, en el ejemplo negativo nos dice algo que ocurrió pero habría sido mejor que no fuese ocurrido. Y por último veremos would have. Empleamos este modal cuando hablamos de aquello que quisimos haber hecho en el pasado pero que no lo hicimos. Tenemos el siguiente ejemplo que dice así: We would have bought the house but we didn't have the money. Como podemos darnos cuenta, el hacer uso del would have es para expresar algo que quisimos haber hecho, pero que por alguna razón no lo hicimos. Y con esto finalizamos la explicación del uso de los modales should, would y could, más el auxiliar have. Espero sea útil esta información presentada. I got broads in Atlanta, just took the lean in the family, credit cards and the scammers, hitting the licks in the band, legacies.